Buenos días para todos, mi nombre es Angélica Aparicio Herrera, soy odontóloga de la Universidad Nacional de Colombia y es para mí un placer y un agrado estar en el quinto Congreso Internacional de Educación, Investigación y Tecnología. El día de hoy voy a hablar sobre mi artículo de investigación titulado Innovación educativa en el aprendizaje de rehabilitación oral, evaluación de la usabilidad de un objeto virtual de aprendizaje de prótesis total. Para iniciar entonces es importante entender qué es la rehabilitación oral y cuál es la importancia de su papel en la odontología. La rehabilitación oral entonces es una especialidad odontológica cuyo principal objetivo es devolver no solamente la función, sino también la estética de la cavidad oral de los pacientes que así lo requieren. ¿Quiénes necesitan rehabilitación oral? Los pacientes que por algún motivo han perdido algún diente. Esa pérdida de dientes se denomina dentulismo y el edentulismo puede ser total, es decir, pérdida de todos los dientes, o parcial, solamente de algunos dientes. La prótesis total se utiliza como tratamiento para el edentulismo total, es decir, los pacientes que no tienen ningún diente pueden ser rehabilitados con esta opción de tratamiento denominada prótesis total, como la vemos en la imagen. Es muy importante la rehabilitación oral con prótesis total, pues, por ejemplo, en el año 2014, en el último Estudio Nacional de Salud Bucal en Colombia, se reportó que el 11,12% de la población había perdido la totalidad de sus dientes superiores, el 5% la totalidad de sus dientes inferiores y el 5,20% había perdido la totalidad de sus dientes superiores e inferiores, es decir, entulismo total. La importancia de la prótesis total recae en que el tratamiento más utilizado para el edentulismo es la prótesis total. Existen otras alternativas de tratamiento como por ejemplo implantes, sobredentaduras, etcétera, pero debido a su alta efectividad y a su bajo costo es que esta alternativa de tratamiento es la más utilizada por los pacientes. Entendiendo su importancia, en la elaboración de la prótesis total y su proceso de aprendizaje hace parte del entrenamiento que cualquier odontólogo debe tener en su formación profesional en el pregrado. Para este aprendizaje, este proceso es necesario abordar un componente teórico y un componente práctico. Ese componente práctico es un componente preclínico. ¿Eso qué quiere decir? Que el abordaje no se hace a un paciente directamente, sino que se hace un primer acercamiento con prácticas de laboratorio y modelos en yeso, como lo pueden ver ahí en la imagen, para aprender a hacer una primera prótesis total, pero sin necesidad de estar haciéndolo con un paciente. Entonces, hasta el año 2022, en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional, este proceso se realizaba bajo el método de enseñanza tradicional. ¿Cómo es ese método? Entonces, se hacían clases teóricas un día de la semana y otro día de la semana se iba al laboratorio en donde el profesor, director de cada grupo, hacía una demostración práctica y luego los estudiantes con una guía de apoyo iban y replicaban esa demostración que hizo el profesor para empezar a hacer el paso a paso de la elaboración de la prótesis. Este proceso duraba 8 semanas. Como bien sabemos, la educación virtual y las nuevas metodologías de enseñanza que han surgido en los últimos años nos tienen experimentando diferentes posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, y esto se ha visto que ha sido aplicado en muchos campos. Comúnmente podríamos llegar a pensar que en la odontología no se podría aplicar debido a esa necesidad manual y práctica de la disciplina. Sin embargo, en diferentes estudios se ha demostrado que la educación virtual está revolucionando las formas de aprendizaje de una disciplina práctica como esta. Esto es principalmente por dos motivos. El primero es porque mejora el acceso a la información y funciona como una herramienta de apoyo para lo presencial, para lo teórico. Y lo segundo, en su sentido práctico, es porque facilita esas prácticas manuales a través de demostraciones y simulaciones realistas, tal cual como lo describe Sidman en el año 2020. Por ejemplo, yo les contaba que la práctica tradicional se realizaba normalmente primero con una demostración del profesor y luego el estudiante realizaba el trabajo práctico. Sin embargo, esto tiene ciertas limitaciones, por ejemplo, que el estudiante solamente puede ver una vez esa demostración, puede haber ciertas cosas que pueden llegar a desconcentrar al estudiante, limitaciones de espacio, de pronto al estudiante le da pena preguntar, no entendió algo, no le quedó tan claro y
pues no hay otra forma más que aprender que esa demostración que está dando el profesor al inicio de la clase. Entonces, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, podríamos pensar, por ejemplo, en un video de demostración en donde el estudiante pueda ver el paso a paso, pero lo pueda repetir tantas veces lo desee, lo pueda devolver y así puede hacer que su práctica sea mucho más nutrida y que sea mejor. Dentro de las múltiples posibilidades que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación están los objetos virtuales de aprendizaje. Un objeto virtual de aprendizaje es una mínima estructura independiente que tiene un objetivo, un contenido, una actividad, un metadato y un mecanismo evaluativo. Y a su vez, esta herramienta debe cumplir con ciertas características, como lo son la reutilización, la accesibilidad y la larga duración en el tiempo. Los objetos virtuales de aprendizaje surgen y se están usando actualmente como herramientas de apoyo para un proceso de aprendizaje en una clase, por ejemplo, en este caso, en la rehabilitación oral o en la elaboración de una prótesis total. La forma en la que se mide qué tan bueno es un objeto virtual de aprendizaje es la usabilidad. La usabilidad entonces es el grado en el que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar un objetivo concreto con efectividad, eficiencia y satisfacción en un determinado contexto de uso, en este caso la Universidad Nacional en la clase de rehabilitación oral. En el año 1993, Nielsen, que es uno de los autores que más habla sobre usabilidad, definió 5 principios de usabilidad. Estos son facilidad de aprendizaje, eficiencia, retención en el tiempo, tasa de error y satisfacción subjetiva. Bajo este contexto que les acabo de dar sobre la rehabilitación oral, la importancia en el aprendizaje en prótesis total, pero también esas limitaciones que se estaban identificando, sobre todo en las prácticas de laboratorio y en la parte demostrativa, surge la necesidad en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de elaborar un objeto virtual de aprendizaje y evaluar en qué medida la usabilidad de este objeto facilita el logro de los objetivos del proceso de aprendizaje teórico-práctico de prótesis total. Esto se realizó a través de diferentes estrategias. La primera fue estimar la efectividad para el cumplimiento de los objetivos teórico-prácticos del objeto virtual de aprendizaje. Luego se determinó la facilidad de aprendizaje, la eficiencia de uso y la retención sobre el tiempo. Se calculó la tasa de errores y se identificó el nivel de satisfacción subjetivo de los estudiantes. Ya les voy a contar cómo hicimos todo esto. Sobre la metodología, este estudio se describe como descriptivo observacional de corte transversal con un muestreo por conveniencia en el contexto de la Facultad de Odontología. La población de estudio fueron entonces 58 estudiantes, hombres y mujeres, que estaban inscritos en la asignatura preclínica de Rehabilitación Oral 2, que es la asignatura en la que se enseña prótesis total para el semestre académico 2023-2. Este proyecto constó de 3 grandes fases. La primera fue el diseño y elaboración del objeto virtual de aprendizaje, la segunda fue la aplicación y el uso de LOA por parte de los estudiantes y la tercera la recopilación y el análisis de información. Para el diseño y la elaboración del objeto virtual de aprendizaje en prótesis total, se trabajó en conjunto con la doctora Claudia Leguízamo, que es la directora de la asignatura Rehabilitación Oral 2. Para esto entonces se tuvo en cuenta, por supuesto, los objetivos de aprendizaje de la asignatura, los contenidos teóricos que ya están establecidos y el componente práctico preclínico, y de acuerdo a las necesidades de estos 3 componentes, se estandarizó y se diseñó cuáles iba a ser las herramientas que se iban a disponer en el objeto virtual de aprendizaje, dependiendo si era un eje temático teórico o teórico práctico. Para los 2 ejes temáticos teóricos se dispuso y se elaboró, por supuesto, una lectura, una presentación de clase y un cuestionario no evaluativo. Y para los ejes temáticos teórico-prácticos se dispuso una lectura, una presentación de clase, un video demostrativo para apoyar esa práctica de laboratorio y una guía también de laboratorio y el cuestionario no evaluativo. Entonces, este video demostrativo y la práctica de laboratorio reemplazan lo que era la demostración presencial que realizaba el docente.
En cuanto a la aplicación y el uso, los estudiantes inscritos en la asignatura Rehabilitación Oral 2, que fueron 58, utilizaron el objeto virtual de aprendizaje como parte de la metodología del curso durante las 8 semanas en las que se da el aprendizaje de prótesis total. Entonces, utilizaban esta herramienta como apoyo a las clases teóricas que recibían en la universidad y también como una herramienta necesaria para realizar su práctica de laboratorio. Entonces, en el objeto virtual de aprendizaje encontraban para la práctica de laboratorio, como ya les conté, el video demostrativo que podían devolver las veces que quisieran y volver a ver las veces que quisieran, y la guía de laboratorio, que es la que estamos viendo en este momento en la presentación. En cuanto a la recopilación y el análisis de información, para el cumplimiento de los objetivos planteados, se desarrollaron dos estrategias. Para el primer objetivo, que es estimar la efectividad del objeto virtual de aprendizaje para cumplir los objetivos teórico-prácticos de la elaboración de prótesis total, se realizó un análisis estadístico en donde se buscó una correlación entre las calificaciones teórico-prácticas de cada estudiante y la cantidad de ingresos que ese estudiante había hecho a LOA durante las 8 semanas. Y para el cumplimiento de los objetivos 2, 3 y 4, que eran determinar la facilidad de aprendizaje, la eficiencia de uso y retención sobre el tiempo, calcular la tasa de errores e identificar el nivel de satisfacción de los estudiantes, se aplicó un cuestionario con 41 preguntas que fue construido a partir de dos cuestionarios. En primer lugar, la escala de usabilidad del sistema y en segundo lugar, el cuestionario de satisfacción de estudiantes de un objeto de aprendizaje. Sobre este cuestionario se hizo, por supuesto, un análisis estadístico. A nivel más específico, entonces, para el cumplimiento del primer objetivo, se realizó un análisis mediante el coeficiente de relación de Spearman para establecer la relación entre las calificaciones teórico-prácticas y la cantidad de ingresos a LOA para cada estudiante. Y para el cumplimiento del segundo, tercer y cuarto objetivo, se realizó una analítica descriptiva mediante análisis de frecuencias absolutas y relativas y también mediante análisis de medianas y rangos intercuartiles derivados de la escala tipo Likert. Y debido a que el análisis se realizó sobre una muestra de estudiantes muy específica, para todos los casos se calculó el intervalo de confianza para saber la precisión de los resultados. En los resultados se encontró, en cuanto a la caracterización de la muestra, que participaron 23 hombres, 35 mujeres y que la media de edad era de 22,5 años. En cuanto a las condiciones de acceso al objeto virtual de aprendizaje, la mayoría de los estudiantes ingresaba a la herramienta desde un computador. Fueron 40 estudiantes y una menor cantidad de estudiantes ingresaban desde celular o tablet. Y desde el tipo de red de acceso, en su mayoría ingresaban con red de datos móviles, 46 estudiantes, y una cantidad menor ingresaban desde red Wi-Fi. Esto puede llegar a influir en ciertas variables, como por ejemplo los tiempos de carga del objeto virtual de aprendizaje. En el cuestionario se aborda un componente denominado reacción global. Esta es una escala diferencial semántico en donde 1 es el adjetivo negativo y 7 es el adjetivo positivo. Podemos observar los resultados en mediana, en donde todas están entre 5 y 6, tienen una mediana entre 5 y 6 en cuanto a todas las respuestas de los estudiantes,
Y estos resultados nos indican que los estudiantes tienen una reacción global positiva frente al OA, pues asocian el objeto virtual de aprendizaje con los adjetivos fácil, satisfactorio, ameno y flexible. Para la evaluación en el cuestionario en cuanto a aprendizaje, eficiencia de uso, satisfacción y retención en el tiempo, se utilizó una escala de Likert de 1 a 5. En esta gráfica podemos ver los resultados. En su mayoría, los resultados están entre 4 y 5, es decir, los niveles más altos de percepción de aprendizaje, eficiencia de uso, satisfacción y retención en el tiempo. Podemos observar que hay algunos valores que están un poco alejados, pero estos realmente son mínimos. Son una o dos respuestas de 58 respuestas. Con esta gráfica podemos ver que la percepción de aprendizaje, eficiencia de uso, retención en el tiempo y satisfacción a nivel estético, a nivel teórico y a nivel demostrativo, de contenidos demostrativos, es muy alta. Para hablar sobre la tasa de error del objeto virtual de aprendizaje, el principal error que notificaron los estudiantes fue el cargue de tareas a la plataforma. Esto fue debido a que una de las tareas era realizar un video y en algunas ocasiones para algunos estudiantes el video tenía un peso demasiado alto que la plataforma Moodle no soportaba al realizar el cargue de esta tarea. Otro de los errores reportados fue el funcionamiento del cuestionario Pon a prueba tu conocimiento, pues los estudiantes reportaban que el uso de este cuestionario no era tan intuitivo. El tiempo de carga lento fue otro error que fue reportado por muchos estudiantes y la dificultad de acceso. Para algunos días se reportaron errores en cuanto a que la plataforma Moodle estaba caída y esto se catalogó como diseño de la interfaz. Entonces, ya con esta cantidad de errores reportados a lo largo de las 8 semanas y la totalidad de ingresos a la plataforma también durante este tiempo de 8 semanas, se calculó una tasa de error del 3,7% que se considera baja. Para la evaluación del cumplimiento de objetivos teórico-prácticos de prótesis total y su relación con la cantidad total de accesos al OA para cada estudiante, se hizo un análisis estadístico de correlación teniendo en cuenta dos variables. La primera fue la calificación teórica y práctica y la segunda la cantidad total de accesos al OA durante las 8 semanas para cada uno de los estudiantes. En la tabla 8 podemos observar la media de la cantidad total de accesos al objeto virtual de aprendizaje. Esta es de 12,28. Este es un indicador muy bueno porque quiere decir que en su mayoría los estudiantes ingresaron más de 10 veces y el mínimo, entre comillas, era de 8 veces, puesto que eran 8 semanas y en cada semana había una clase teórica y una práctica de laboratorio. La media de calificaciones en el componente de prótesis total fue de 4,3 para la práctica y 3,4 para la teoría. Esta nota sobre 5. Podemos observar que la calificación de la práctica fue mucho mayor que la de la teoría. Al hallar entonces el coeficiente de correlación de Spearman, tanto para la práctica como para la teoría, se encontró que existe una correlación positiva entre la cantidad de accesos para cada estudiante y su nota práctica. Para la práctica, el coeficiente de correlación fue de 0,6 y para la teoría de 0,1. Esto quiere decir que existe una correlación más fuerte para la práctica y más leve para la teoría, pero que para ambos existe una correlación positiva. Estos resultados nos demuestran la influencia positiva que tiene un OVA en el proceso de aprendizaje de un estudiante. Y en este sentido se concuerda con Galindo Obando de Sierra, quien en el año 2020 realizó observación documental en las calificaciones de 3 periodos académicos diferentes y realizó un análisis cuantitativo en relación con el uso de un objeto virtual de aprendizaje justamente en Moodle y termina sugiriendo que los estudiantes obtienen conocimiento de forma favorable con el apoyo de entornos virtuales de aprendizaje. En cuanto al aprendizaje autónomo, que fue un punto también muy relevante en este estudio, hay una correspondencia con Garnicke, quien en el 2018 resaltó el papel de los recursos digitales visibles y sin restricciones de tiempo y su influencia en el proceso de aprendizaje autónomo. Esto está muy relacionado con este trabajo, puesto que en el objeto virtual de aprendizaje en prótesis total, los estudiantes podían acceder a los videos demostrativos sin restricciones de tiempo. Podían
observar el video la cantidad de veces que quisieran y este fue uno de los puntos que más resaltaron los estudiantes que favoreció su práctica preclínica. La correlación positiva hallada entre las calificaciones teórico-prácticas y el uso de LOA en prótesis total sugiere que la estrategia del uso de un objeto virtual de aprendizaje junto a las clases magistrales es efectiva para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y sobre esto coincidimos con Sandra Portero, quien en el 2010 resalta la utilidad de la simbiosis entre un entorno virtual de aprendizaje y la clase presencial. Igualmente se coincide con Cabrera, quien en el año 2016 concluye que los objetos virtuales de aprendizaje son herramientas que sirven para complementar procesos de enseñanza-aprendizaje que propician al estudiante momentos de aprendizaje autónomos y significativos. Esto relacionado completamente con el aspecto teórico y con el aspecto práctico preclínico. Sabemos que la plataforma Moodle, como lo menciona Malisa Muñoz en su estudio en el año 2020, se reconoce como el entorno virtual de aprendizaje de mayor utilidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, también se coincide con Malisa Muñoz en que la comprensión de las funciones de la plataforma Moodle por parte de los estudiantes y los docentes es muy limitada, lo que termina llevando a desaprovechar las oportunidades que esta plataforma nos ofrece. Además, se coincide con lo estudiado por Herrera, quien en el 2020 demuestra que la plataforma Moodle es usable, tiene un alto grado de usabilidad, pero que debe mejorar elementos clave para ser más accesible y cumplir con ciertos estándares internacionales. Bajo estos resultados, podemos concluir que el objeto virtual de aprendizaje de prótesis total demostró ser efectivo para el cumplimiento de los objetivos teórico-prácticos de la asignatura Rehabilitación Oral 2 y que además existe una correlación positiva entre este hecho y el uso del objeto virtual de aprendizaje. Adicionalmente, la herramienta se caracteriza por su facilidad de aprendizaje, eficiencia de uso y retención en el tiempo. Esto permitió que los estudiantes adquirieran habilidades manuales y conocimientos teóricos necesarios para la elaboración de una prótesis total. Además, uno de los aspectos más sobresalientes de LOA fue la accesibilidad sin restricciones, brindando a los estudiantes la libertad de acceder al contenido en cualquier momento y lugar y repetirlo las veces que fuera necesario, lo que les permitió adaptar su aprendizaje a sus propios ritmos. La tasa de errores del objeto virtual de aprendizaje fue mínima, fue de 3,7. Esto indica una efectiva interacción de los estudiantes con la herramienta. Los errores identificados estaban relacionados principalmente con el sistema de Moodle y según los niveles de satisfacción de los estudiantes, estos errores no afectaron significativamente su experiencia de aprendizaje. Estos resultados nos indican un alto grado de usabilidad del objeto virtual de aprendizaje en prótesis total bajo los parámetros establecidos por Nielsen. Además, demuestran que esta herramienta no solamente permitió cumplir con éxito los objetivos teórico-prácticos de la asignatura, sino que también proporcionó una experiencia de aprendizaje satisfactoria y efectiva para cada uno de los estudiantes. Finalmente, este estudio nos proporciona un punto de partida para investigaciones y avances próximos en el ámbito de la educación en la odontología, pues resalta el poder de las tecnologías educativas digitales y su capacidad para mejorar la educación de los futuros profesionales. Muchas gracias.